Bueno, saludo. Saludo. Hoy estamos aquí en otro episodio más de Psicosalud TV, agradeciendo muchísimo al licenciado David Sánchez que nos acompaña hoy. Hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante. David es licenciado en psicología clínica, pero David nos va a contar un poquito, además es experto en audiología, y nos va a contar un poquito porque David tiene un diagnóstico del espectro, está dentro del espectro autista. Hola David, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por preguntar. Estoy muy bien, gracias al Señor y bendecido por la oportunidad de estar aquí reunido con usted el día de hoy. David, bueno, David y yo compartíamos un escenario profesional, pero yo encontré a David en las redes y su historia y su contenido de verdad que me impactó muchísimo. Cuéntame un poquito, David, de tu diagnóstico, de cuándo, toda esta parte. Ok, mi diagnóstico tal cual se hizo a la edad de 13 años. Si bien mi madre ya sabía que algo no No andaba andaba bien. bien, porque hablé a los 5 años, 4 o 5 años, y ya en la escuela decía, mira, tu niño tiene tales dificultades, muy probablemente tenga síndrome de Asperger, pero como nunca habían hecho la evaluación, ya cuando hicieron la evaluación a eso de los 13 años fue que se confirmó. Reconfirmado en la universidad, eh, realmente se puede decir de que mi familia no pasó un duelo tal cual, porque primero la ignorancia es dicha, cuando uno ignora muchas cosas, uno Sí, suele pasar por alto muchas duele menos, situaciones, David. sí, duele menos, pero ciertamente yo de manera personal no siento el diagnóstico como algo que me pueda tachar a mí en mi vida. Más bien yo lo veo como algo que simplemente es una capacidad o una virtud que tengo diferente a los demás y que simple y llanamente no siento la limitación tal cual, aunque sí sé que tengo la diferencia y dificultades. Claro, ¿cuál fue tu dificultad más marcada? Tú hablabas de que hablaste tarde y que ya tu familia sabía, tus padres, que algo no estaba Ujú. dentro de los parámetros sociales Normales. normales. Ujú. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar de manera llana? Lo que más me marcó a mí fue el ámbito social. O sea, yo era un niño extremadamente solitario, no solía hablar con nadie, eh, muy remarcado en lo que es la lectura. Yo aprendí a leer y a hablar básicamente al mismo tiempo. Entonces, eso me confirió de un hábito de lectura muy fuerte. Y yo pasaba el día entero leyendo, involucrado en mi propio mundo, donde realmente yo no tenía ni la necesidad de interactuar con nadie. Ya fue más bien en mi adolescencia que con mucha ayuda yo pude empezar A a socializar. socializar, sí. Porque si era por el patrón que yo tenía, no iba a aportar nada. Porque simple y llanamente me gustaba o estar trancado en mi habitación, leyendo o jugando, sin tener interacción social con nadie. O sea, que lo más marcado que ha tenido ha sido tu interacción social. Sin embargo, comentábamos y tú me decías que tenía un niño, Ujú, que tú estás casado. ujú. O sea, pudiste eh, saltar barreras en cuanto a, a lo social. Sí, claro. Porque el hecho de que las barreras estén no significa que no se puedan Claro. derribar. Yo estoy casado, voy a cumplir 15 años de relación con mi pareja, ahora en febrero, el día 7 de febrero. Tuvimos 3 hijos, la más pequeña de nosotros falleció, nosotros nos sobreviven dos. Tengo un varón de 11 años que va a cumplir 12 ahora en diciembre y una niña de 7. Que la niña está dentro del espectro. O sea, me ha tocado ser Papá papá del dentro espectro y y también tú. vivir con el espectro. Ujú. David, y básicamente, ¿en qué nivel dice tu diagnóstico que tú caes? Ok. Cuando me diagnosticaron con la antigua nomenclatura, yo tenía síndrome de Asperger. Ujú. Actualmente, con la nomenclatura actual, es TEA, grado 1, con doble excepcionalidad. O sea, yo tengo un coeficiente intelectual muy por encima de la Encima. media. Ujú. Ay, qué bueno. A mí me encanta ver estas historias porque la gente piensa.
que porque esté dentro del espectro, porque sea el neurodivergente, tú no tienes oportunidades académicas, laborales, familiares, sino que te vas a quedar ahí. Y tu historia, David, marca muchísimo a las personas que ahora mismo están con un niño dentro del espectro, a lo mejor con 3 años, con 4 años, con 5 años, que se hacen un mundo. ¿Cómo influyó el apoyo de la familia en tu desarrollo? Básicamente, no, voy a decirlo claro, por parte de mi familia extendida no hubo apoyo. Y realmente el apoyo tal cual, y eso es algo que se ve muy común. O sea, cuando hay un niño neurodivergente, ya sea TDAH, ya sea autista, la familia tal cual, la extendida, tíos, primos, no ayudan regularmente, excepto los abuelos. Sí. Entonces, en mi caso, la ayuda más fuerte que yo tuve fue por parte de mi madre, mi padre, que si no es por él no salgo de casa. O sea, él fue que me dio la patada para salir del nido. Y mis dos abuelas, que en paz descansen. Principalmente mi abuela de parte materna, Materna. que ella fue la que más se centró conmigo a darme lineamientos para poder avanzar en mi vida. No quitándole mérito a mi madre, nunca quitándole mérito a mi madre, porque ella fue la que verdaderamente se fajó conmigo para poderme echar hacia adelante. Tus años académicos, tus primeros años, hablábamos ahorita, tú me decías que tú eres de coeficiente intelectual superior a la media. Ujú. Entonces, hablando de ese punto importante, ¿cómo fue tu desarrollo académico y cómo eran tus maestros contigo? Bueno, a excepción de de dos maestros que tuve en puntos específicos de mi escolaridad, o sea, básica Secundaria. y media, ajá. La mayoría de mis profesores fueron muy amables, principalmente porque anteriormente, si bien no se hacían ningún tipo de evaluación, ya ellos veían que yo era un niño diferente. Mi, mi alfabetizadora, que en paz descanse, me tomó mucha paciencia. Básicamente se dedicaba a mí únicamente hasta el punto de que yo logré alfabetizarme, tomando en consideración de que anteriormente adelantaban cursos. Sí, Yo tenía dos cursos por por encima. encima. Ujú. Porque cuando yo llegué a la escuela, que ya yo había pasado por un jardín de infancia, y ya me vieron que yo con 4 años ya sabía leer, casi hablar, decían, pero espérate, este muchacho se salta. No estuve en preprimario, pasé directamente a A primero. primero. Ujú. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Tú sabes que hoy en esta generación, y tú lo sabes como especialista, se habla mucho de las muchas terapias, 250,000 terapias para los muchachos dentro del espectro, el costo y todo eso. Sin embargo, tú que tuviste un diagnóstico a los 13 años, reconfirmado en la universidad, o sea, ya grande, adolescente, eh, y tú has dado, o sea, socialmente tú estás activo en todos los ámbitos, social, laboral, académico. O sea, cuéntame un poquito de eso, porque de verdad la gente piensa que para poder sacar un niño dentro del espectro, tiene que tener mucho dinero. Usted no está diciendo ninguna mentira. El gasto promedio de una persona dentro del espectro en terapias, manejo de situaciones, vamos a decirlo así, oscila entre los 60 a los 100,000 pesos. Yo hice un video corto, Mensuales. yo hice un video corto hablando sobre eso, pero eso fue investigación preliminar, hice una investigación un poquito más fuerte y el promedio realmente ronda entre los 60 a 120,000, pero para poner un promedio ronda los 100,000, ¿de acuerdo? Eh, Como tal, yo no tuve terapias psicológicas, dígase, especializadas para mi caso, pero sí en la escuela iba mucho a psicología. Básicamente, entre clases me tocaba ir siempre a psicología porque yo tenía problemas con la sensibilidad, Auditiva. no, táctil. Yo tengo hipersensibilidad olfativa y táctil, no tanto auditiva. Por eso el lápiz se me hacía muy difícil el poderlo sostener sin que me doliera o sentir incomodidad. Yo lo que usaba era regularmente lápiz triangulares, que era un poquito más cómodo para yo Ujú. poderlo Agarrar. agarrar. Pero
yo siempre iba a psicología y eso vamos a decir, se aumentó en el tiempo cuando ya estaba en la adolescencia, cuando ya me dieron el diagnóstico, ahí sí me atacaron mucho las terapias, porque vamos a tomar en consideración de que ya algo que la gente olvida mucho es que las personas dentro del espectro tienden a tener un manejo pobre de emociones. Sí. Entonces, yo tenía un inconveniente muy fuerte con la ira. Yo llegué a hospitalizar a un niño de una golpiza que le di. Entonces, eso también fue un punto de inflexión Claro. para poder venir y decir, mira, algo no está bien, hay que resolverlo. Pero ciertamente, vamos a decirlo así, yo tuve terapias, ¿verdad? Por parte de psicología y mucho apoyo De por parte del parte centro educativo y de la parte, familia. sí, sí, debo de reconocer de que, si lo puedo mencionar, el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Colegio de la Fuerza Aérea, que fue donde yo me formé, ellos me tuvieron mucha paciencia, le tienen mucha paciencia a mi hija, que también está allá. Entonces, ya los maestros que me dieron clase a mí, que ahora están dándole clases a mi hija, dicen, no, este es el mismo Es lo caso, mismo, el el mismo mismo caso de cuadro. David, El mismo y todos cuadro. quieran a mi hija con muchísimo cariño. Qué bueno, porque no todos tienen la oportunidad que tú tuviste de Ujú, tener maestros pacientes, ujú, maestros que se dediquen, maestro por vocación. Generalmente, lo que vemos popularmente, yo en consulta, es que el centro decide no continuar con el niño. ujú, Desde que tiene el diagnóstico, ni siquiera lo intentan. No, no podemos, no tenemos la herramienta, búscate otro lugar, incluso cayendo en falta, porque se supone que el niño tiene igual de derecho que cualquier otro que ujú, no sea neurodivergente. ujú. Entonces, yo creo que más que nada, en República Dominicana le hemos cogido miedo al espectro para enfrentar las barreras junto o acompañar al niño dentro del espectro. Yo creo que más bien le ha tomado dejadez. O sea, no ha querido, porque sí, sí, Montarse. exactamente. Porque la neurodivergencia existe desde que el tiempo es tiempo. Hay que tomar eso en consideración. La gente piensa que el autismo es de ahora, por No, poner un claro ejemplo. que no. Esto, Nombre le estamos poniendo no ahora. ahora, pero antes usted conocía a un señor en un rancho que nada más hablaba, por ejemplo, tenía chivo, nada más hablaba Haga de con los chivo. chivos. Nada más hablaba de eso. Y la gente, no, que él es así, tranquilo, que él es así. Pero muy probablemente era una Es persona autista. que era autista. Lo que pasa es que tenemos en la actualidad muchos elementos que exacerban la condición. Herramientas para Sí, poder diagnosticar. picar, sí. Los padres de ahora estamos más Dados. documentados, más estudiados porque era otro factor. Ujú. Acuérdate que antes no era todo el mundo que llegaba a a la universidad. No. Ese era el wow. Por tema económico, Económico, porque social, había mucho miembro en la familia, había que trabajar para para poder. aportar. Ujú. Y entonces eso limitaba el acceso a educación superior. Ahora no. La educación superior, hay colegios que pagan más caro que una Universidad, universidad. claro, conozco muchos casos. Entonces, eso ha dado más apertura a que los padres estén educados. Sin embargo, en términos maltrato, en términos dejadez, como tú explicabas, yo creo que entonces estamos Ujú. rebusados. Sí, más que rebosado. Mire, aquí en este país existe mucha gente con buena voluntad que está intentando por todas las vías habidas y por haber de que se dignifique la inclusión aquí en este país. Lamentablemente no tenemos ni voluntad política ni voluntad económica para poder que esto se pueda Sin cumplir. embargo, todos los años estamos hablando de inclusión, de atención a la diversidad, de inclusión, pero yo siempre me pregunto, ¿a qué inclusión nos referimos si no hay unos derechos claros para las personas neurodivergentes? O sea, tú poder demandar a una institución porque no te está pidiendo porque tú no cumples con los Otros. parámetros o la responsabilidad de no, te está despidiendo porque tú estás dentro del espectro, te está despidiendo porque tú eres neurodivergente. Y entonces, todos las personas jóvenes, sobre todo que están dentro del espectro, van a tener que ser emprendedores para poder salir adelante.
Aparentemente eso es lo que quieren, o que uno se quede tranquilo en la casa sin hacer absolutamente nada. Yo sabía que eso iba a venir, yo sabía que eso era un precio que yo iba a tener que pagar tarde o temprano, yo hacer pública mi condición y convertirme de una u otra forma en un portavoz de las personas aquellas que no tienen la valentía o que no tienen la voz suficiente para poder venir y hablar de estos temas. Pero, como le mencioné fuera de cámara, es algo que yo esperaba que pudiera pasar. Eventualmente sé que vendrán cosas mejores. Si bien verdaderamente la ley debería proteger a las Claro. personas neurodivergentes sin excepción para poder tener permanencia en su empleo, pero las cosas pasan por algo. Y yo tengo mucha fe en el Señor de que por lo menos en mi caso las cosas van a mejorar. Mira, yo te felicito, número uno, por la valentía que tú has tenido o tienes para enfrentarte a la cámara y decir y hablar desde ti. Porque lo que tú estás haciendo, y te lo comentaba, le llega a otros que no tienen ni la formación académica que tú tienes, ni la resiliencia que tú tienes. Porque hay muchos padres y muchos jóvenes que se sienten perdidos porque están dentro del espectro. Y mucha familia que se siente ansiosa y preocupada porque no sabe qué va a pasar con su hijo cuando ellos no estén, porque no Ujú. tienen las herramientas para salir adelante. Y otro punto sumamente importante, que yo también confío en que en algún momento, si las voces podemos hablar claramente, si podemos hacer llegar el mensaje, hay más personas que, igual que tú, tienen la intención, están dentro del espectro y van a salir adelante. Y eso va a permitir que muchos otros puedan tomarlo a ustedes como inspiración y decir, yo también puedo. Quizá no tengo las oportunidades ahora, pero yo sé que van a llegar en algún momento. Yo sé que hablábamos fuera de cámara, que esos despidos injustificados que tú has tenido no te han lacerado de manera significativa emocionalmente. Sin embargo, Realmente económicamente tú sí. tienes un matrimonio, tú tienes 2 hijos. Ujú. Tengo 2 hijos y muchas deudas pendientes. Mm, Hay cosas que uno no comenta mucho, pero por claro. ejemplo, yo mencioné que yo tuve 3 hijos. Ujú, Mi hija más pequeña nació con muchos inconvenientes. No puedo decir las causas tal cual, porque eso nos metería en problemas a todos, ujú, pero sí puedo mencionar de que mi esposa se vacunó durante el embarazo, provocó una mutación en la niña, ¿verdad? Entonces la niña nació con el síndrome de Patol, la trisomía del 13. Todo el que ha tenido un niño sindrómico aquí en este país sabe, sin excepción, de que el día a día de esos niños es extremadamente caro. caro. En 2 meses y pico yo acumulé una deuda entre prestamistas, aproximadamente 5 millones de pesos. Entonces, yo progresando pude pagar la gran mayoría. Ya debo menos de 1 millón. Pero, Mm. pero ahora el yo venir y quedarme básicamente con un solo empleo, todo el que sabe que trabaja en el sector salud sabe que uno vive de pluriempleo. Pluriempleo, claro. Si no, Eh, no hay si no, no hay forma. forma. No hay Si no, no hay forma. forma. Sí voy a decir que me ha lacerado bastante fuerte. Pero, como mencioné anteriormente, no hay mal que por bien no venga. Así es. Señoras, miren, para nosotros más que un placer tener a David con nosotros. Vayan al canal, suscríbanse, denle like, compartan esta información a todas esas madres que están viviendo con un hijo, hermano, sobrino, neurodivergente o sobre todo dentro del espectro. Se puede, sí que se puede. David, nos gustaría que tú nos des tu contacto y esperen más porque viene más. Mi contacto en redes es en Instagram, @leak.davidcoste, al igual en TikTok es lo mismo, @leak.davidcoste. Y mi número de contacto está directamente en mis perfiles. Excelente. Esperen el segundo episodio con David porque vamos a hablar de la formación académica de David, cómo llegó hasta la licenciatura e incluso especialidad. Así es que hasta la próxima.